Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Albarracín Herrera y hoy les voy a presentar el tema corrupción o deber, una propuesta de solución a la crisis moral en la Policía Nacional del Perú, desde la ética clásica y contrato social, ¿no? El objetivo de esta exposición es poder analizar un caso actual de corrupción en la policía, no solo desde el punto legal, sino que también desde la parte filosófica y la moral, ¿no? Así también proponer una solución integral para ello. Entonces, la Policía Nacional del Perú fue fundada en 1988, ya bien sabemos. Tienen ellos como misión poder mantener el orden y proteger la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos años está enfrentando una crisis interna de corrupción que ha dañado en realidad gravemente la credibilidad. El caso que tomamos como referencia es el del excomandante Jorge Angulo. Él fue suspendido por presuntos actos de corrupción. Esta situación en realidad ha llevado a que nos preguntemos si es que el problema es únicamente legal o si es que existe una crisis ética mucho más profunda dentro del organismo, dentro de esta institución. Entonces, para poder enfocarnos en si este trabajo se trata de un análisis filosófico, vamos a revisar diferentes posturas como las de Sócrates, Platón, Aristóteles, Hobby, Luke, Rose, y en realidad todo esto para poder entender cómo es que la corrupción afecta a la sociedad y cómo es que deberíamos de enfrentarla. La idea central de esto es que la corrupción no es solo una infracción legal, sino una traición al contrato social y una falta grave de deber moral, ¿no? Entonces, dentro del análisis de este caso, del caso Angulo, la suspensión de este personaje no es un hecho aislado, ¿no? Sino el reflejo de un problema estructural dentro de la Policía Nacional del Perú. La corrupción es una cúpula policial. En realidad, esta, dentro de la institución va a generar una debilidad, una desconfianza ciudadana, y esto va a poner en riesgo la legitimidad del Estado. Y en sí, pues, desde un punto particular, podemos considerar que la solución no debe de limitarse en realidad al castigo. No solamente basta con actuar, castigar y listo, ¿no? Sino que para poder enfrentar esto, para poder solucionarlo, eh, deberíamos de realizar, y es necesario en realidad, realizar una reforma en los diferentes procesos de selección y en los ascensos, ¿no? Para que quienes lleguen a la alta dirección policial, pues sean los referentes de la integridad y el servicio. El daño en realidad puede tener, sí, por comandantes involucrados en la corrupción, y esto en realidad es pues mucho más grave que una falta misma, ¿no? Entonces, ahora, para poder ver toda esta situación desde un marco filosófico mucho más claro y desde el punto de vista de diferentes autores, desde la filosofía de Sócrates, ¿qué es lo que nos dice? Él nos recuerda que la ley debe respetarse incluso cuando parezca injusta, porque representa el orden de la polis. Un comandante corrupto, en cambio, destruye ese orden. Ahora, Platón, en la República, hablaba sobre los filósofos reyes, ¿no? Los gobernantes que guiados por la virtud y el bien común. Pero en nuestro país vemos lo contrario. En realidad, los líderes policiales, en base a este caso, los líderes policiales, pues, priorizan, ¿no? Priorizan los intereses particulares y no tienen ahí un tema de la moral. Ahora, Platón nos enseñaría que el sistema de los ascensos, por ejemplo, debe de basarse en la integridad moral y no en favores políticos, no en puntos y señales de confianza, ¿no? Por su parte, también Aristóteles nos ha enseñado que la justicia es una virtud cardinal. Cuando los policías participan en coimas o extorsiones, ¿no? Como ocurren y vemos también en las noticias, este, también hemos visto, ¿no? En mismas carreteras de todos los departamentos, ¿no? No solamente se comete un delito con esto, sino que así es como se destruye un equilibrio, el equilibrio moral de la comunidad. Para Aristóteles, en sí, la solución más clara es poder formar líderes virtuosos, capaces de poder elegir el medio justo entre el poder y el deber. Entonces, para él estaba centrado como un punto básico las cabezas, ¿no? Los líderes. Entonces, por otro lado, también tenemos al contractualismo social, ¿no? Donde aquí podemos ver luces de Hobbes. Él decía que el Estado fuerte en sí viviría en el caos. Sin embargo, cuando las autoridades se corrompen, como es en el caso de Angulo, el caos nace dentro del propio Estado. Lo que en realidad sostenía que el Estado este, existe para poder proteger la vida, la libertad y la propiedad. Un policía corrupto, al contrario, amenaza estos derechos, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, Rose, ¿qué es lo que nos señalaba? Que cuando los gobernantes traicionaban la voluntad general, el contrato social se rompe, ¿no? Y en el Perú, pues, cada escándalo policial rompe este pacto en los ciudadanos, y esto claramente genera diferentes protestas, desconfianzas, indignaciones. Ya no hay mucha confianza en realidad, ¿no? De quien nos deberían de proteger, de quienes deberían de velar por la ciudadanía. Desde otro punto, Kant nos ofrece quizás la lección más clara.
porque su imperativo categórico, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos de actuar solo según principios que puedan universalizarse. Es decir, si todos los policías aceptaran sobornos, en realidad la justicia se derrumbaría por completo. Y en el Perú, pues ya vemos cómo algunos ciudadanos prefieren pagar las coimas en lugar de confiar en el debido proceso, ¿no? ¿Esto qué es lo que significa? Que el deber moral está siendo reemplazado por la conveniencia. Kant nos recuerda que un verdadero servidor público actúa por respeto a la ley y al deber, no por miedo, no por castigo, no por el interés propio. Entonces, en base a todos estos puntos de vista, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? En el caso de Angulo, ya vemos que refleja un acto de corrupción en la Policía Nacional del Perú y en realidad pues no es un hecho aislado, no es como que sea tan oculto. Ahora, sino que la crisis también ética es muy profunda dentro de la institución y lo podemos ver en diferentes aspectos. Desde Sócrates hasta Kant, hemos visto que en la filosofía pues nos enseña, ¿no?, que la corrupción desde tiempos anteriores destruye en sí la justicia, el contrato social, la legitimidad del Estado, el poder manejar ese tipo de situaciones. Y es por eso que no solamente basta con sanciones legales, como bien hemos dicho, sino que se requiere de realizar una reforma integral, ¿no?, que puede incorporar el tema de los valores éticos, quizás no usar el tema del castigo, sino el de la recompensa. Entonces, existen varias situaciones que pueden ser salvadas a través de todos estos puntos claves. Ahora, ¿qué recomendaciones podríamos en base a esto, ¿no?, para poder tener un liderazgo ético y demás? Entre estas propuestas planteadas está el poder crear un comité ético, ¿no?, fortalecer el liderazgo ético, promover en sí la confianza, la transparencia en base a la dignidad. También está la comunicación asertiva. Aquí debemos de asegurar que las órdenes sean claras, los fundamentos, los valores, todo pueda transmitirse también a través de la disciplina. La capacitación continua desde las escuelas policiales hasta los ascensos y demás, debería de haber una formación de valores que claramente vemos, ¿no?, en realidad, pero esta debería de ser fortalecida. Asimismo, fomentar el diálogo reflexivo, que la Policía Nacional del Perú, cada integrante, postulante de la policía, refleja un sentido común del por qué está integrándose a esta institución. Entonces, a partir de ese compromiso inicial, podemos fomentar el liderazgo reflexivo. Y pues, por último, está la integridad ética y el compromiso social. En realidad, apoyarse en marcos normativos y los filosóficos, como bien hemos visto, para poder guiarnos y en tomar decisiones de bien común, ¿no es cierto? Debemos de, en base a todos estos puntos, realizar un punto de comité ético independiente de la policía para que pueda tomar en cuenta ello, que se pueda realizar una supervisión externa, de repente el tema de incluir formaciones en ética, como bien habíamos dicho, fortalecer el tema de la transparencia, las rendiciones de cuentas, fortalecer el tema de las evidencias, ¿no? Y pues finalmente en sí se debe de consolidar la cultura institucional, está basada desde la moral, y como nos decía Kant, ¿no?, para que la Policía Nacional del Perú vuelva a ser percibida como garante de la justicia, es necesario estos puntos. Entonces, es necesario recuperar la legitimidad, no solamente con la ley, sino que también con la ética y el compromiso moral hacia la sociedad. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias.